Que Dios les bendiga a todos ustedes. Esperamos que han estado bien a través de estas últimas 2 semanas. Continuamos esta comunión a través de este video y pedimos que Dios nos guarde. La oración puede mucho. Recordémonos unos a otros porque de esta manera recibimos ánimo espiritual y Dios nos da la unción y la energía del Espíritu Santo y continuamos adelante haciendo lo que agrada a Dios en todo y sobre todo respaldarnos unos a otros. Yo les suplico a ustedes entonces que abramos la Biblia. Empecemos hoy este día en el libro de Apocalipsis capítulo 7 versículo del 9 al 10. Aún que vamos a ver del versículo 9 al versículo 17 es toda esa sección de la narración del libro de Revelaciones o el libro de Apocalipsis. Y ustedes se darán cuenta, Apocalipsis quiere decir la revelación, ¿no? Pues la palabra, el sufijo a, quiere decir descubierto sin, Apocalipsis es cubierto, Apocalipsis es descubierto, en otras palabras, revelación de Jesucristo. Leamos estos dos versículos, versículo 9 y el 10. Después de esto miré, y he aquí una gran multitud, la cual nadie podía contar, de todas las naciones y tribus y pueblos y lenguas, que estaban delante del trono en la presencia del Cordero, vestidos de ropas blancas y con palmas en las manos, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono, y al Cordero. Esto lo vamos a leer ahora, pero yo les suplico que lo mantengan abierto en sus Biblias para ver los otros versículos. En la ocasión pasada, en el video pasado, una de las cosas que quisiera que recordáramos en continuación, y si ustedes se imaginan el cuadro, los discípulos ahora se encontraban, una vez investidos del Espíritu Santo, afuera, en la ciudad, proclamando el Evangelio de Jesús, el Cristo, el Mesías. Cuando ellos anteriormente se encontraban en el aposento alto, temerosos y aterrorizados de exponer sus vidas, una vez que Jesús se les aparece, capítulo 20 del Evangelio de Juan, les muestra sus manos, su costado, y les dice: pasa a vosotros 2 veces, sopla sobre ellos, significando el, el, el Espíritu Santo, que conecta, nosotros lo dijimos la vez pasada, todo hasta el principio de Génesis, cuando Dios sopla de sí, sopla su esencia en aquel barro que forma la imagen y semejanza de él mismo, o de Dios mismo. Y nosotros vemos que una vez así, les dice: como el Padre me ha enviado, así os envío, o yo os envío a vosotros. Ahora ellos se encuentran, después de la experiencia del Pentecostés, se encuentran proclamando el Evangelio. Pero las palabras de Pedro ante las autoridades religiosas judías, que estaban comprometidas con el gobierno en general, que era Roma, una vez que les advirtieron que no hablasen más en el nombre de Jesús. Hechos capítulo 4, versículo 17. Pedro les responde y les dice: pues es que debemos obedecer a Dios en lugar del ser humano o la iniciativa humana. Esto es un eco que viene a formar parte de la conciencia de la iglesia a través de todos los siglos siguientes a esa experiencia hasta nuestros días. La lucha en Jerusalén entre los apóstoles, una vez enviados ahora y predicando el Evangelio, y el Sanedrín, la autoridad religiosa, es por el derecho de hablar, de expresarse. Ellos oran, le piden a Dios poder hablar la inspiración que venga del Espíritu de Dios en grande nuevo. Y una vez que como resultado de esto les son aprendidos y son azotados, prohibieron hablarles, los dejan en libertad, y por haber sido ultrajados, por haber atravesado este conflicto, esta
este quebrantamiento, ellos se gozan, se regocijan, dice ahí. Hechos capítulo 5, versículo 41. Este es el principio del sufrimiento de aquel que se entrega absolutamente a servir al Mesías, al Cristo. En el libro de Apocalipsis, entonces, hay una clara tensión entre la comunidad que adora al Cordero y el mundo que adora al Imperio Romano. En nuestros días sería la iglesia y la cultura predominante, lo más popular, lo que la sociedad en general aprueba. Nuestros conflictos son más suaves, más tranquilos, no eran tan crueles, tan crudos como en el tiempo antiguo, pero en algunas partes del mundo, aquellos que han predicado el Evangelio han expuesto sus vidas. La realidad era que en el primer siglo, los romanos podían tomar cosas prestadas culturales y religiosas y hacerlas propias, y finalmente poner su propio sello de propiedad en todo lo que se apropiaban. Y de esto hay mucho que decir en relación a imperio, aún en nuestros días. A través de la ceremonia popularmente conocida de Roma como evocatio, Roma llamó a los dioses de una ciudad enemiga a cambiar de bando, prometiendo que los romanos prestarían un servicio más obediente a la deidad que las personas de las que estaban acostumbrados a recibir homenaje. En la creencia romana, la apelación era efectiva porque Roma siempre parecía conquistar y subyugar a otros pueblos. Personas de todo el mundo, Mediterráneo, en aquel entonces este era el mundo que mucha gente conocía únicamente, llegaron eventualmente a Roma. Y Roma fue el crisol del mundo antiguo. Roma lo era todo. Y todos querían estar en cierta manera bajo la protección de este imperio. De otra manera, como quiera que sea, serían subyugados. Por ejemplo, si ustedes ven el versículo 10 nuevamente, y clamaban a gran voz diciendo: la salvación pertenece a nuestro Dios, que está sentado en el trono y el Cordero, desafía propaganda oficial del Imperio Romano, porque el que se sentaba en el trono era el emperador. La propaganda de Roma pretendía que la salvación, entendida como el rescate del peligro y el disfrute de la paz y bienestar por parte de los habitantes del imperio, tenía su fuente en Roma. Roma era la fuente principal de esa paz, y nosotros hemos escuchado lo que muy popularmente se llamaba Pax Romana, que era los pueblos que eran subyugados por el imperio, por la ideología romana, de que se sentirían ellos muy bendecidos de haber sido puestos bajo la subyugación romana, porque Roma les prometía protección. La realidad está en que el Apocalipsis ve a través de tales pretensiones de benevolencia al brutal y violento gobierno que se encuentra dentro del imperio de Roma. La gran multitud del versículo 9, como hemos leído, que clama el himno de alabanza a Dios y al Cordero, pues representan, entre otras cosas, el dominio de Dios que se opone firmemente al proyecto imperial que es Roma, de acuerdo a la narración de Apocalipsis. Apocalipsis, el libro, la narración de este libro, expresa la convicción de que testificar en el nombre del Evangelio de Cristo crucificado y resucitado pondrá a uno en conflicto directo con los poderes del mundo en el que uno vive. Esa es la manera en la que Apocalipsis empieza, desde el capítulo 1, el versículo 9, en el que Juan describe su condición. La promesa cumplida, entonces, en el versículo 16, si ustedes lo ven,
Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos ni calor alguno. Indica que los bienaventurados son los que han padecido, en cierta manera, ciertas deprivaciones y ciertos beneficios de la sociedad, representados en hambre y sed en sus retos terrenales. En esencia, los que han testificado contra los caminos de su época presente, negándose a comprometer sus almas a la ideología romana y dándose al camino del Cordero. Por otro lado, aquellos cristianos quienes se han conformado a la sociedad y reflejan sus valores, corren un riesgo, un gran riesgo, diríamos, de ser tibios, de acuerdo a la narración de Apocalipsis. Este enfoque no sorprende después de las cartas a las 7 iglesias, en la que se inicia, si ustedes van conmigo al capítulo 1, desde el principio. Si ustedes se dan cuenta, las iglesias aparentemente menos prosperadas y famosas, las menos popularmente en la sociedad romana, digamos, menos conocidas, son las que son destacadas y reciben el apoyo del Cristo resucitado. Y estas son Smirna y Filadelfia. Las que son destacadas y reciben el apoyo nuevamente del Cristo resucitado al hablar a cada una de estas iglesias. Las iglesias distinguidas y quienes pertenecen o parecen ser espiritualmente completas, que se encuentran en realidad, en su propia impresión, en muy buena salud espiritual, están en realidad muertas y tibias. Las iglesias son Sardis y la Odisea. Las exhortaciones de todas estas 7 iglesias incluyen ambas condiciones. Aquellas que continúan creciendo en medio de cualquier experiencia y aquellas que han caído en una perspectiva errónea de sí mismas, por razones que sean. Pero vean ustedes la manera progresiva de las exhortaciones, que van en crecimiento. Y pongamos esta gráfica aquí para que ustedes, digamos, se den una idea. En el capítulo 2, versículo 7, dice a la iglesia a Efeso: el que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. Al que venciere le daré a comer del árbol de la vida, el cual está en medio del paraíso de Dios. Luego en el capítulo 2, versículo 11, mensaje de Smirna, la segunda muerte. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu le dice a la iglesia. El que venciere no sufrirá daño de la segunda muerte. Y así va progresivamente a cada una de las iglesias, pero si ustedes se dan cuenta, en este otro lado, nosotros pusimos que para la primera es el árbol de la vida, para la segunda muerte. La tercera es el maná escondido, que habla de la experiencia del pueblo en el desierto, donde Dios alimenta al pueblo con el maná. Luego, en el mensaje del capítulo 2, versículos 26 y 29, mensaje a Tiatira, habla de la autoridad sobre las naciones y les dará la estrella de la mañana, que es Cristo. En otras palabras, esto va progresivamente en crecimiento. Si ustedes se dan cuenta, autoridad sobre naciones habla cuando el pueblo entra a tomar la tierra que Dios le da por autoridad, por heredad, digamos. Estrella de la mañana es nada menos que Cristo Jesús. Eso lo dice Pedro en sus epístolas. Y de esto habla que han entrado a la tierra, la han tomado, y que el deseo naturalmente es la integridad que Dios les ha dado en el pacto, y continúa adelante en la iglesia a Sardis, en el capítulo 3, versículos del 5 al 6, vestiduras blancas. El que venciere será vestido de vestiduras blancas, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. El que tiene oído por ahí,
que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, el punto de todo esto, si ustedes ven, por ejemplo, de nuevo, de regreso al capítulo 2, versículo 26, dice, al que venciere y guardare mis obras hasta el fin. ¿Qué? Que este es el capítulo 2, versículo 26 al 29, que es la iglesia Tiatira, y luego la que acabamos de mencionar en el capítulo 3, en sí continúa en progreso al que venciere, capítulo 3, versículo 12, que es la iglesia Filadelfia, vendrá a ser columna en el templo de mi Dios y nunca más saldrá de ahí. En otras palabras, va en crecimiento. Es el templo de Dios. Y finalmente, en el capítulo 3, versículo 21-22, al que venciere le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi Padre en su trono. O sea, esto habla en conexión al Génesis, el descanso de Dios. 6 días Dios laboró, el séptimo descansó Dios de sus obras, dejó de obrar. Y esto lo habla Hebreos capítulo 4, donde dice, hay aún un descanso preparado para el pueblo de Dios, para que descanse sus obras. En otras palabras, las obras indudablemente es el caminar en el camino de Dios en Cristo Jesús, porque el pueblo de Dios es partícipe con Dios en la redención de todo un mundo que ha sido contaminado, que ha sido, que está necesitado de salud, de redención. Y eso es la razón por la que hablamos del Evangelio. Por lo tanto, aquellos que son hijos e hijas de Dios participan en el proceso. Dice Jesús, sed luz, sed sal de la tierra. Todas estas exhortaciones, entonces, incluyen de una manera progresiva un entendimiento que va en un crecimiento, o sea que Dios espera crecimiento de su pueblo, porque estos son a la iglesia. Pero si ustedes se dan cuenta, en el capítulo 3, versículo 20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Eso es muy popular, muy familiar. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él, cenaré con él y él conmigo. Esto habla de la mesa, de la comunión. Pero este versículo se usa para evangelizar a aquellos que no han conocido de Cristo, aun cuando hemos nacido en un mundo cristiano, traído a través de imperio, que es el imperio español. Y ahora tenemos el imperio anglosajón, el imperio inglés aquí al norte, como pueblo mexicano, como pueblo suramericano, centroamericano. Y todos nosotros pertenecemos, en esencia, de acuerdo al Evangelio, a este pueblo que Dios está llamando. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Ahora, la aclamación que nosotros leímos, aunque son versículos del 9 al 17 de Apocalipsis, capítulo 7, recuerda al capítulo 5, versículo 11 al 14, mientras que el Apocalipsis capítulo 5 enfatiza la revelación del Cordero y por qué el Cordero merece adoración. Apocalipsis capítulo 7 está más interesado en quién expresa esa alabanza y adoración. No leímos los primeros versículos de Apocalipsis capítulo 7, pero el versículo del 1 al 8 presenta a los 144,000. Ustedes han escuchado ese número. Y esto indica 12,000 de cada uno de las 12 tribus de Israel. Al igual que en otras figuras en la revelación, en otros números, su número no indica un cuento literal del Israel redimido. No son que se van a hacer específicamente, porque tradicionalmente en el griego el número 8 acostado es infinito, y cuando uno dice 144,000, 12 por 12
144,000, quiere decir una gran multitud de este pueblo, que lo repite, pero ahora en una manera diferente. El contraste de esto está en la multitud del capítulo 7, versículo 9, no teniendo número y consiste en personas de todas las naciones. De tal manera que su número no indica un recuento literal del Israel redimido, más bien su aparición evoca la futura esperanza de una eventual reconstitución de Israel, en la que todo ser humano vendrá ante la presencia de Dios. Y esta es la idea en esta narración. Ahora en Apocalipsis capítulo 7, si ustedes ven el versículo 14, yendo al capítulo 7, versículo 14, y yo le dije, Señor, tú lo sabes, y él me dijo, estos son los que han salido de la gran tribulación y han lavado sus ropas, y las han emblanquecido en la sangre del Cordero. Capítulo 7, versículo 14, este conflicto se conoce como la gran prueba, a menudo traducida como la gran tribulación. Ustedes han escuchado de esto quizás. Cuando Juan escribe Apocalipsis, es evidente que para él la gran tribulación ya ha empezado y coincide con la misión de la iglesia. Esa es la experiencia de los discípulos en el capítulo 4 y 5 de los Hechos. Un pensamiento muy claro durante gran parte de la historia de la iglesia y específicamente los primeros 5 siglos, donde hubo un gran conflicto entre la iglesia y la sociedad romana. Para los líderes cristianos de los primeros 5 siglos, el milenio, el reinado de Cristo, al que se refiere en Apocalipsis 20, versículo 4, y la tribulación eran actuales en la experiencia continua de la iglesia. O sea, era claro para ellos que se encontraban en una intensa prueba creada por la resistencia del mundo y su ideología de rechazar todo lo que Dios había revelado. En nuestros días existen varias interpretaciones de esta narración de la Escritura que nosotros leímos y que nos referimos como Revelación capítulo 7, versículo del 9 al 16. No importa cuánto amor profundamente uno ama a la iglesia, sin darse cuenta, a través del tiempo, ha sido inducida a digerir ideologías que intentan desmantelar la cruda verdad que Pablo predicaba como el Evangelio de la Cruz. Y en cambio, la ha mantenido en un sueño espiritual, en busca de comodidad, que ha generado desde el principio del siglo XX teologías de escapismo. Esto ha llevado a los cristianos, por unos lados, como una consecuencia de todo esto, al punto de imaginar en algunos creyentes que Dios los mantendrá a ellos y sus seres queridos a salvo de todo daño y sufrimiento. Al fin y al cabo, si Cristo ya ha sufrido por nuestros pecados, ¿por qué tenemos que sufrir nosotros ahora? Todos quieren inmediatamente ser cubiertos por ello, y esta creencia equivocada hace que se derrumbe más vidas de fe que cualquier otra que se haya conocido. La visión de hoy de Apocalipsis en Juan claramente nos deja saber que el dolor y el sufrimiento serán parte de cualquier vida cristiana, y nosotros podemos dar testimonio de ello. La realidad es, Jesús lo dijo, en el mundo tendréis tribulación, mas confiad, yo he vencido al mundo. Los que están delante del trono en esta narración, si ustedes ven el versículo 14, estos son los que han salido de la gran tribulación, que están delante del Cordero y han salido de una gran prueba, han lavado sus ropas y las han emblanquecido en la sangre del Cordero, versículo 14, vuelvo a repetir. Tienen necesidad de abrigo, de cobijo, versículo 15. Por estos están delante del trono de Dios
y le servían día y noche en sus templos, y el que está sentado sobre su trono se extenderá a su tabernáculo sobre, y hará su tabernáculo sobre ellos, sea su morada. Y han conocido el hambre y la sed y el calor abrasador. Versículo 16. Ya no tendrán hambre ni sed, y el sol no caerá más sobre ellos, ni el calor alguno. La imagen muy llamativa en esta porción que quisiéramos que observáramos nosotros en esta reflexión, versículos 9 al 17 del capítulo 7 de Revelación, de Apocalipsis. Del lavado de túnicas con sangre para blanquearlas, plantea una pregunta sobre la participación de los miembros de la gran multitud en la obra redentora de Dios. La imagen que presenta aquí es más activa que pasiva, porque dice, se han lavado. Ellos se han lavado más que fueron lavados. Tenían lágrimas en sus ojos, versículo 7, porque el cordero que está en medio del trono los pastoreará y los guiará a fuentes de agua de vida, y Dios se jugará todas las lágrimas de los ojos de ellos. Y por lo tanto, Dios nunca, por esta narración, nunca nos prometió que sufriríamos, o que no sufriríamos, perdón. El sufrimiento siempre ha sido parte de la historia cristiana, y no, nadie es inmune, nadie es exento. Sin embargo, es solo una parte de la historia de nuestra vida en Cristo y nunca el final. Este pasaje avanza a través de importantes mensajes sobre el sufrimiento a una visión de cómo finalmente se gana la victoria en Cristo. Esto es lo que Pedro les escribe a la iglesia en una de sus cartas. El Apocalipsis, en su narración, escuchamos el mensaje cristiano de que ninguna de nuestras definiciones de victoria, tan humanas que son, coincide con la victoria de la vida cristiana. Para Juan, la victoria cristiana final llega con la muerte de cada uno de los hijos de Dios que van a la presencia de Dios. Es importante escuchar esta afirmación durante las semanas posteriores al domingo de resurrección, cuando proclamamos una y otra vez exactamente lo que significa la muerte y resurrección de Cristo para cada uno de los cristianos. Morir y resucitar en Cristo es como vencemos. Somos vencedores no porque escapemos de la persecución. Cristo no escapó de ella, sino porque como Él, somos hijos de Dios, uniéndonos a la gran multitud de la visión de Juan. Reconocemos a nuestro pastor en el Cordero en medio del trono, versículo 17, que nos guiará a fuentes de agua viva, donde Dios enjugará las lágrimas de nuestros ojos. Escuchando la promesa en este texto, aprendemos mucho sobre dejar ir de las definiciones de victoria impuestas por nuestra cultura y mezcladas en el pensamiento cristiano, de gran necesidad de controlar todas las circunstancias de nuestras vidas, incluyendo su resultado final. La visión de Juan revela cuántas ilusiones tenemos, tanto sobre nuestras expectaciones como sobre lo que Dios creemos nos debe al ver que ningún daño se nos presente. Cada persona en este pasaje ha pasado por una gran prueba. Toda túnica necesita ser lavada. Por eso están delante del trono de Dios, versículo 15 al principio. Su sufrimiento los ha preparado para la adoración y para la victoria, pero victoria según las definiciones de Dios y no las nuestras. Al leer este pasaje en el culto público, bien podríamos preguntar a nosotros en reflexión, ¿cómo nos estamos preparando para los desafíos que se nos presentan
y presentarán aún tanto individualmente como comunidad, como iglesia, a medida que nos abrimos al futuro que Dios tiene para nosotros. Haber trabajado en un centro médico de salud, en mi experiencia, me ha familiarizado mucho con los preparativos previos a las cirugías a los que se someten cada paciente con la esperanza de estar en condición de salud mucho mejor al final de ese proceso y de su cirugía en mucha mejor condición de salud. En referencia a nuestro estado espiritual, mientras nos preparamos para las obras que Dios prepara en el futuro, porque mientras Dios nos mantiene aquí en la tierra y nos da la vida, es con un propósito, y Dios tiene siempre propósitos. Sus propósitos son eternos y por lo tanto nos los declaran las epístolas y la escritura misma. Debemos recordar el texto bíblico también de Filipenses capítulo 2, versículo 13. ¿Cuántos de nosotros podemos decir amén al hecho de que de tiempo Dios nos ha estado hablando? Ha habido ocasiones en las que Dios nos ha estado indicando claramente lo que es necesario hacer y muchas veces nosotros lo posponemos o somos tardíos para escuchar, para actuar. Al final, nuestro oído espiritual a la voz de Dios, recibimos de su espíritu la sabiduría para no solo ver todo el paisaje o el cuadro que se nos presenta, que está por delante de nosotros, sino también los pasos que debemos tomar, porque Dios nos los ha preparado todo. Y esto es lo que Jesús le dice a los discípulos aún antes de partir. Cualquiera que sean las pruebas que hemos enfrentado, estamos enfrentando o enfrentaremos, algunos de nuestros preparativos serán eso: aceptar el alimento que Dios nos ofrece, incluso cuando no sabe tan bien como lo esperábamos. En otros días el alimento será delicioso, mientras estudiamos, oramos y adoramos juntos, adquiriendo peso espiritual para lo que se avecina, para el camino que tenemos de enfrente. Las pruebas no son todo lo que Dios tiene reservado para nosotros. Después de todo, también hay alegría, hay gozo, ya que compartimos las amadas vidas de quienes nos rodean y celebramos las cosas buenas de la vida. Mientras los cristianos trabajamos juntos para definir nuestro camino en medio de tantos otros caminos ofrecidos por nuestra sociedad y nuestro mundo, las palabras de Juan en Apocalipsis pueden servir como agua que se derrama libremente sobre nosotros durante los tiempos secos de nuestras vidas. Dios nos ha dado el recurso de la obra asombrosa del Espíritu Santo, que nos hace aptos para caminar sabiamente, para distinguir entre la realidad y la ilusión, entre lo que Dios ha prometido y lo que Dios no ha prometido, no imaginando que nuestra vida estará libre de sufrimiento, sino confiando en que en Dios encontraremos la fuerza, el valor y el consuelo suficiente para sostenernos hasta el momento en que también seamos vencedores en y sobre la muerte misma. Todos podemos compartir testimonio de tiempos pasados en los que no podíamos ver claramente, porque todos lo hemos experimentado y lo hemos vivido. Tiempos en que no sabíamos qué paso dar a continuación. Sin embargo, en esos días de grandes pruebas, fuimos sostenidos en el desierto por la gracia de Dios y compañeros en la jornada enviados con palabras de aliento. Un buen alimento espiritual es vital en nuestro camino. Y esto no lo puedo sobreenfatizar. Un buen alimento espiritual es vital en nuestro camino. La pregunta es,
¿Qué tipo de comida come la iglesia para mantenerse espiritualmente fortalecida en el camino? Todos sabemos que cuando no comemos nos da hambre en el ámbito físico, en el hambre natural, pero el hambre espiritual nos afecta de forma opuesta. Ya lo habíamos dicho, cuando no comemos espiritualmente tenemos hambre. Cuando no comemos físicamente tenemos hambre. Cuando no comemos en lo espiritual se nos quita el hambre. Cuando comemos en lo natural dejamos de tener hambre. Pero en lo espiritual, cuando comemos, tenemos más hambre. Y siempre resulta lo opuesto. El libro de Apocalipsis es realista en su exposición sobre el poder y el ejercicio del poder. Desde la perspectiva divina, amar es comprometerse en un ejercicio de poder. La obediencia es el principio fundamental de ese poder. Mientras nuestra manera de vivir no cambie y siga igual, la resurrección de Cristo no es eficaz en nosotros. Estaremos quizá en su muerte reconciliados de parte de Dios, por su gracia y por su amor, mas no hemos empezado a recibir su vida. La pregunta para reflexionar para cada uno de nosotros es, ¿qué tan dispuestos estamos en vivir ahora el poder de su resurrección? El poder de su resurrección. Que Dios les bendiga. Vengamos en oración. Bendito Dios, reconocemos, oh Dios, que tú nos has hecho nacer por tu palabra, por tu espíritu, y nos has permitido venir a una comunión real, porque entendemos, oh Dios, que Jesús de Nazaret, el Cristo, ha vencido sobre todo lo que es el obstáculo de la santidad que tú eres, oh Dios, y ha santificado a todo el cuerpo que es la iglesia por su palabra de perdón en el Espíritu Santo, oh Dios. Y ahora somos tu pueblo, el cuerpo de Cristo, oh Dios. Y Dios, tú eres la plenitud de vida en nosotros. Gracias, Señor, por tu palabra, por tu espíritu, por tu presencia, por tu fortaleza y por todos tus buenos propósitos. Ayúdanos, oh Dios, en nuestra comunión, en nuestras relaciones, en nuestras actividades, en todo, oh Dios, no solamente a recordar, sino a vivir experimentando el poder de tu resurrección, de Cristo, experimentando la nueva vida que tú nos has dado en Jesucristo, oh Dios. Hoy pedimos esto de corazón. En todo, oh Dios, tu nombre sea glorificado. Cristo Jesús. Guárdanos, sana, restaura, afirma, libera, oh Dios, y únenos en el espíritu de armonía, el espíritu de amor en Cristo, en todo. Gracias, Señor.
todas las mejores bendiciones, todas las abundantes bendiciones que Dios ha preparado para todos los que le aman, todas sean de cada uno de ustedes. Todos y cada uno de nosotros participamos de las bendiciones, la paz, la realización en Cristo Jesús. Que cada día nos traiga el refrigerio del Espíritu de Dios en Cristo, y hasta la próxima ocasión que nos volvamos a encontrar, que estén en la mejor salud física, mental, emocional, espiritual. Dios los bendiga.